¿Realmente hizo Moisés que Dios se arrepintiera en el monte Sinaí o trata esto de algo más profundo? Hola, soy Evan Montes de Cold Room. Bienvenidos a la segunda parte de la trilogía, la fantástica fórmula cuántica de Moisés. Para resumir un poco, en la primera parte vimos cómo Moisés logró transicionar cierto aspecto de su relación con Dios a un contexto espiritual, un contexto que es superior a este contexto físico, terrenal. Pero todo eso fue hecho a nivel individual entre Moisés y Dios. Y para este video quiero mirar esa misma, digamos, transición a lo espiritual con Dios, pero ya de forma comunal. El contexto de todo esto es cuando los hebreos estaban en el desierto y Moisés subió al monte Sinaí y ellos se cansaron de esperarlo, no sabían qué le había pasado, entonces hicieron un becerro de oro y hicieron fiestas, se corrompieron todos. Dios quería ya acabar con ese pueblo, comenzar un nuevo pueblo con Moisés. Y ahí estamos en esa situación en el monte Sinaí con Moisés. Para configurar un poco más este contexto, quiero mirar el libro que yo escribí hace unos años, Preapologética, donde hago el argumento de que hubo 2 grados de separación entre hombre y Dios por las 2 muertes que se dieron en el dominio espiritual comiendo del fruto prohibido y después con el asesinato de Abel a manos de su hermano. Son 2 muertes, uno en lo físico, otro en lo espiritual. Esto creó 2 grados de separación entre Dios y el hombre y él comenzó una obra para restablecer esa comunión, ese regreso del hombre a él, y obviamente un paso para regresar es en el dominio físico, el otro paso es en el dominio espiritual, y hay por lo menos 2 mapas que él configuró para simbolizar o instruir en este regreso. Digamos que el tabernáculo fue un modelo a gran escala de este regreso, teniendo 3 secciones donde uno pasaba primero del atrio al lugar santo y después pasaba del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y el otro mapa que se utiliza es la misma Biblia, teniendo 2 partes, un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, uno que es más en cuanto a lo físico de la relación del hombre con Dios y el otro es más espiritual, lo cual termina en el libro de Apocalipsis, donde vemos una vez más que el hombre se vuelve a unificar con Dios. Un paso es físico, otro paso es espiritual y finalmente se regresa a Dios. Y quiero argumentar que Moisés está manifestando este mismo esquema con su vida, lo cual en conjunto con la Biblia y con el tabernáculo crearía un tipo de triangulación en cuanto a este mapa de regreso a Dios. Ahora, si vemos la relación de Dios con Moisés, es bastante particular. Dios se relacionaba con Moisés de una forma que no lo hacía con nadie más. Él hablaba cara a cara con Moisés, lo trataba como un socio, aun siendo Moisés un siervo. Y como cualquier sociedad, 2 socios trabajando juntos tienen que estar sincronizados en todo lo que están haciendo. Y quiero argumentar que Dios estaba sincronizando con Moisés a tal punto de que Moisés iba a ser una especie de Dios en el mundo, incluso con su propio profeta. Leamos Éxodo 7, 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Se creó una dinámica totalmente sincronizada entre Dios y Moisés, y para que esa dinámica funcionara, tendría que haber perfecta sincronización entre los dos. Moisés en la tierra tendría que caminar al paso y ritmo de Dios en el cielo. Y ellos estaban tan sincronizados que en algunos instantes se podían intercambiar Dios con Moisés en algunos temas. Por ejemplo, como libertador, Éxodo 12:51. Aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O Éxodo 32:1. Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Se podía decir tanto que el uno como el otro era el libertador de los hebreos. También cuando se habla de la ley, la Biblia muchas veces dice que la ley es de Moisés y muchas veces dice que la ley es de Jehová. Moisés era juez supremo de Israel, Dios era y es juez supremo de Israel.
Y así eran muy intercambiables porque estaban así de sincronizados. Esa era la naturaleza de su sociedad. Números 12. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dios lo estaba tratando como un socio a la par con él. ¿Por qué? Pues se podría argumentar porque Moisés entendía a Dios, entendía el dominio espiritual, entendía las fórmulas y las formas y los formatos de cómo relacionarse con Dios fielmente, y eso permitió una unión íntima de cara a cara, cual es la misma relación que está buscando Dios con su iglesia, a tal punto que la está llamando novia, desposada, esposa. Es lo mismo. Y tal cual, a nosotros nos corresponde entender el formato, las fórmulas, las características de Dios en ese contexto, en ese dominio espiritual. Y creo que Moisés nos está ayudando en esto. Él nos está mostrando y enseñando cómo él alcanzó ese nivel o tuvo ese tipo de relación para que nosotros también aplicáramos eso a nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Cuando se rompió la sincronización entre Moisés y Dios, fue cuando los hebreos se corrompieron en el desierto con el becerro de oro. Leamos Éxodo 32. Fíjense en el lenguaje. Antes era todo intercambiable. Los dos funcionaban como una sola entidad, como un solo cuerpo. Ahora mira cómo se hablan. 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahora ninguno de los dos quería relacionarse con ese pueblo tan corrupto. Y uno le trataba de echarle ese problema al otro diciendo que tú hiciste eso, tú lo sacaste, es tu pueblo. Y no, ese es tu pueblo. Como que se apuntaban los dedos uno al otro. Hubo desincronización entre Dios y Moisés. Y ahí estamos en ese punto. Y Dios hace la siguiente propuesta. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En ese momento Moisés hace intercesión por el pueblo, resultando en Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y aquí es donde quiero crear todo este argumento de Moisés pasando de un contexto terrenal físico a un contexto espiritual, celestial, pero esta vez como parte de una congregación, no como un individuo como vimos en la primera parte. Y aquí es donde quiero argumentar de que esto va más allá de Dios arrepintiéndose, sino que Dios estaba esperando, quería ver a Moisés resincronizarse con él de la debida forma. Como individuo, todo bien. Él halló gracia a ojos de Dios, a tal punto que Dios dijo: voy a comenzar de nuevo con usted y solo con usted. Voy a acabar con todos los demás. Pero Moisés entendía que su contexto no solo era como individuo, sino que también era como parte de una congregación, como miembro de un cuerpo. Y esta comunidad es tan importante como lo que es él como individuo. Moisés en esos dos contextos también quería hacer la transición de físico a espiritual. Y pienso y argumento que eso es lo que estaba esperando Dios que Moisés hiciera para volver a sincronizar con él. Porque esas son formas que Dios piensa, esas son las características de Dios. Él nos ve como individuos, pero también nos ve como congregación, iglesia. Él se relaciona con nosotros en lo terrenal, pero también necesita relacionarse con nosotros en lo celestial, en el dominio físico con todas sus fórmulas y características, y en lo espiritual con todas sus fórmulas
y características. Y para que Moisés se volviera a sincronizar con Dios, Moisés tenía que demostrar todos esos conceptos, entenderlo correctamente y tener amor. Tanto amor por él mismo, como amor por Dios, como amor por su comunidad, por su congregación. Otra triangulación pienso yo que se puede sacar de eso. Dios había actuado hasta ese punto con gran poder, con fuerza y con justicia sobre Egipto y rescatando a los hebreos y dándoles la oportunidad de entrar en pacto con él, pacto de leyes de justicia. Él sería su Dios y ellos su pueblo, y así sería la relación. Pero había más de Dios, no solo eso, porque también Dios tenía gracia, amor, perdón, misericordia. Él también es un Dios de esas cosas. Y para que siguiera la relación, la dinámica entre Moisés y Dios, Moisés también tendría que demostrar por sí mismo gracia, amor, perdón. Esas características también tendrían que estar en Moisés, en su corazón, por el pueblo, para que de esa forma se volvieran a sincronizar Dios, un Dios de gracia, de amor, de perdón, misericordia, con un Moisés igual. Y fue cuando Moisés empezó a demostrar eso. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal y dijo qué había de hacer a su pueblo. Entonces aquí hay un antes y un después. Esta es la parte de antes, y quiero que se fijen en los detalles de esto. Lo que está pasando aquí es que se quebrantó el pacto. El pueblo quebrantó el pacto con Dios. Moisés está intercediendo por un nuevo pacto. Analicen esta simbología. Noten cómo toma forma este nuevo pacto y las características de este nuevo pacto. Primero miremos qué argumento utilizó Moisés. Moisés dijo: acuérdate de ese pacto que tú hiciste con Abraham, Isaac, con Israel, tus siervos, que tú juraste, tú prometiste. Moisés está utilizando como base de su argumento el hecho de que Dios había hecho una promesa a los ancestros de Israel, que era un pacto que él había jurado y que tenía que cumplirlo. Pero ahora mire la propuesta que está haciendo para entrar en un nuevo pacto. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y oró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés comienza haciendo alusión al primer pacto, que era basado en promesa, era donde Dios tenía ligado su nombre, era un juramento que había hecho a los ancestros de Israel, pero reconoció que el pueblo había quebrantado todo eso, y la propuesta ahora era un nuevo pacto, pero basado en la gracia, no en ninguna deuda, no en ninguna promesa. Se quebrantó eso, nada que hacer, solo le quedaba pedir un nuevo pacto basado en la gracia y misericordia de Dios, que perdonara la iniquidad del pueblo, que ya no pensara en los ancestros, en el pasado, sino que pensara en el mismo pueblo como su legado, como su heredad. Un pacto no mirando hacia el pasado y las promesas con los ancestros, sino mirando al pueblo en este momento, hacia el futuro, hacia ellos como su heredad, su legado. ¿Y cómo contestó Dios a esta petición? Él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu
pueblo. Este pacto era mejor, era superior porque Dios lo estaba haciendo de corazón, por amor al pueblo, un pueblo rebelde que no se lo merecía, que quebrantó el pacto original. Dios lo iba a continuar porque le agregó gracia y amor al pueblo, al pacto, lo hizo superior, lo hizo mejor. Ya Moisés no tenía que tratar de convencerlo del pacto, las promesas, el contrato que hizo en el pasado con su propia boca, porque ya su amor, su gracia y su misericordia iba a cubrir multitud de pecados. Se hizo un nuevo pacto, un pacto basado en la gracia, mejor y superior que el original. No que canceló el original, sino que lo potencializó, sobre todo por lo último que dice: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Antes, en el primer pacto, ¿cómo iban a entrar el pueblo a la tierra prometida? Iban a entrar con las riquezas de Egipto. Vemos que ellos despojaron a los egipcios de sus riquezas cuando salieron de ahí. Éxodo 12. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Con eso iban a entrar a la tierra prometida, con esas riquezas del mundo, de Egipto, pero Dios los hizo despojar de esas riquezas con el acto que cometieron con el becerro de oro. Éxodo 33. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Vistieron de luto. Pero gracias a este nuevo pacto, el pacto renovado, un pacto mejor, ¿cómo iban a entrar ahora? Con maravillas del Señor. Maravillas que el mundo jamás había visto. Grandes señales y prodigios. Cosa tremenda que iba a hacer Dios con el pueblo. Y aquí es donde la iglesia falla demasiado en entendimiento, creyendo que la ley de Dios es legalismo y que Jesucristo es el nuevo pacto basado en gracia. Las fórmulas están totalmente erróneas en la iglesia de estas cosas. La ley es el nuevo pacto. La ley siempre ha sido el nuevo pacto. Y la ley está basada en gracia. Jesús no es el nuevo pacto. Él es mediador del nuevo pacto. ¿Cuál es la ley? Moisés entendía las dos dimensiones. Moisés entendía los dos pasos que se tenía que dar de regreso a Dios. Moisés dio esos dos pasos, así sea de forma simbólica o profética. El primer paso físico, el segundo paso espiritual. ¿Qué sigue de estos pasos? El reencuentro con Dios. ¿Y qué es lo que vemos después de esto? Tanto a nivel individual como a nivel comunal. Moisés en todos estos contextos y configuraciones tomó estos dos pasos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, Moisés volvió a subir al monte Sinaí otros 40 días y recibió otras tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y leemos Éxodo 34, 29 en adelante. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué es Dios?
Dios es luz. ¿Cuál es su aspecto? Su aspecto es resplandeciente. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés adquirió imagen y semejanza de Dios. Él era también como luz, resplandeciente. ¿Y qué hizo él? Se puso un velo. ¿Quién es la que se pone un velo? La novia en su matrimonio. ¿Cuál es el argumento que llevo años haciendo en el estudio de Apocalipsis que llevamos años haciendo? Que el Apocalipsis es boda. Está al final del Antiguo Testamento, después Nuevo Testamento, después boda, donde está la novia alistándose con su velo. Y en Apocalipsis, en la boda, es cuando el novio le quita el velo a la novia, remueve el velo, revelar, revelación, Apocalipsis. Apocalipsis es griego para revelar, revelación. Antiguo Testamento es paso 1, Nuevo Testamento es paso 2. Llegamos a la boda, libro de revelación, remover el velo, revelar. Moisés anduvo en el primer pacto, pasó al segundo pacto, renovado, mejor, y entró en un aspecto y semejanza de novia, de desposada, simbólicamente hablando, adquiriendo la imagen del esposo, físico, espiritual, intimidad, tanto a nivel individual como a nivel comunal, sincronizado en lo terrenal, sincronizado ahora en lo espiritual, terminando en perfecta comunión integral con Dios. ¿A qué viene todo esto? Pues es enseñanza en cuanto a la importancia de la iglesia en nuestro contexto. Porque gústenos o no, somos parte de la iglesia. No somos agentes libres, agentes independientes. Somos parte de un organismo acá en la tierra. Y hay demasiados de nosotros que andamos con esa mentalidad de que yo no pertenezco a la iglesia no es para mí, la iglesia anda en errores, la iglesia está mal, está ciega, está tonta, está sorda, no predica la palabra, es mundana, es una cantidad de excusas, una cantidad de ataques a el mismo organismo a la cual pertenecemos. ¿Cuál era la congregación de Moisés? Era lo peor en este mundo, era lo más pecaminoso, lo más duro de servir, era lo más necio y rebelde. Y Moisés estaba perfectamente justificado en aceptar la propuesta de Dios de acabar con todos ellos y comenzar de nuevo con él. Pero tal como el esposo, como Dios, que tiene gracia, que tiene perdón, que tiene misericordia, Moisés reflejaba esto. Tenía gracia, misericordia, perdón para sus propios hermanos, para su propia congregación. No buscó independizarse de ellos, no buscó decir que sí, comencemos con algo mejor porque yo no me merezco eso, yo merezco algo mejor. Moisés tenía más y mejor excusa para rechazar la congregación que cualquiera de nosotros en tiempo actual. Pero aquí estamos, una cantidad de ataques uno contra los otros, un mismo cuerpo que no hace sino mutilarse, golpearse, maltratarse, odiarse a sí misma. Eso parece ser la actitud de muchos de nosotros en estos tiempos. La iglesia es muy importante. Somos uno solo con la iglesia. Y no estoy diciendo que aceptemos cualquier cantidad de doctrinas locas y errores que hay en la iglesia y males y corrupciones, porque existe de todo en la iglesia. Lo que sí estoy diciendo es que el amor por la iglesia debe existir y cubrir todos esos males. No esconder, no ignorar, pero sí cubrir. Sí que nuestro amor permanezca intacto aún con todos los males, con las desgracias, las caídas de tantos pastores, de tantas iglesias, ministerios, que no tambalee nuestro amor
por esta iglesia, por la iglesia, por lo menos en un sentido general, y que no busquemos abandonar la iglesia ni ponerle condiciones a la iglesia de que si no enseña así, que no, si no habla de esto, si no hace lo otro, yo no voy, yo no asisto, porque el amor de Dios no puede ser condicional, acomodada a nuestros gustos, filosofías y conceptos. No estoy hablando de todo y cada situación particular, porque hay situaciones de situaciones, pero por lo menos en un sentido general debemos tener amor, tenemos de ver gracia, debemos buscar hermandad, por lo menos en un sentido general. Y la comunión es importante, es parte de nuestro relacionarnos con Dios. Es tanto individual, pero también tiene que hacerse integralmente en comunión. No podemos ignorar esa fórmula. 3 veces. 3 veces Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba. 3 veces Pedro dijo que sí y 3 veces Jesús dijo que atendiera, cuidara sus ovejas. Si amamos a Dios, no podemos pretender alejarnos de los que también son de Dios. Hay un muy interesante suceso histórico de décadas recientes que sucedió en Estados Unidos. Quisiera que miráramos esto. Me parece un buen soporte científico para este argumento. Esto sucedió en un pueblito en Pensilvania, Estados Unidos, que se llama Roseto. Comienza con una charla en 1961 de un doctor local de Roseto con un tal Stuart Wolf, quien era en ese entonces el jefe de medicina de la Universidad de Oklahoma. Y este doctor afirmaba que los hombres en Roseto hasta los 55 años no existía enfermedad cardiovascular. Y el señor Wolf decía que eso es imposible, que eso es una edad de alto riesgo para enfermedades cardiovasculares y que eso existía en todos lados. Se puso a investigar. Con registros médicos de Roseto de varios años encontraron que nadie por debajo de los 47 años habían muerto por ataques del corazón y de hecho no existía enfermedad cardiovascular para hombres por debajo de los 55 años de edad. Para los hombres de 65 años en adelante, la tasa de ataques cardíacos era la mitad del promedio nacional y que la mortandad por cualquier causa era 35% más baja que el promedio nacional. Hubo tanta intriga por esto que se obtuvo recursos federales para hacer una investigación que duró 7 años. Lo primero que se investigó fue, obviamente, la dieta. Si esta gente tenía un corazón bastante sano, debía haber sido por la dieta. Pero Roseto era una población de inmigrantes italianos y tenían una dieta pésima. Comían pastas, albóndigas, panes, harinas, espaguetis. Todos los días fumaban cigarros, tomaban vino en la casa, en la calle, con amigos, con familia. Era pésimo. Era tan ilógico esa explicación que tuvieron que sacarla. No era la dieta. Miraron todo, miraron calidad de aire, miraron calidad del ambiente, del agua que tomaban. Todo lo analizaron y no encontraron absolutamente nada diferente a las poblaciones vecinas de Roseto. Pero sí había algo bastante diferente de este pueblo y era la cultura. Era un pueblo de inmigrantes italianos que tenían lazos muy fuertes en lo que es familia, vecindad, trabajo, clubes, asociaciones. Siempre era un ambiente comunitario, en el trabajo, después del trabajo, en la casa, afuera de la casa. Las familias eran grandísimas y era común que en una sola casa hubieran 3 generaciones. Los hombres se sentaban con los hombres después del trabajo enfrente de sus casas, los niños jugaban en las calles, las mujeres también se agrupaban. Cualquier cena, cualquier almuerzo era una reunión grande de familia, de amigos, se charlaban, tomaban. Los domingos toda la familia se vestían bonitos, iban en combo a la iglesia, se encontraban ahí con los vecinos. Era una cultura basada en lo social, en lo comunal, en lo comunitario. No existía esa soledad, ese aislamiento. Y después de 7 años con estas investigaciones rigurosas con expertos y profesores y científicos, todos concluyeron
la comunidad, el ambiente familiar, era lo que estaba preservando la salud de la población, de la gente, del corazón. Y así duró un par de décadas esta comunidad, pero como todo en Estados Unidos, ya las cosas empiezan a avanzar, los jóvenes empiezan a buscar otras oportunidades, se van de la casa a las universidades. Empezó a modernizarse Roseto y ya para 1971 todo cambió y aparece el primer caso de alguien por debajo de los 55 años sufriendo un ataque cardíaco. En la década de los 80 todo ese legado comunal de Roseto desapareció y ya ellos alcanzaron todos los promedios en cuanto a enfermedad y mortandad que el resto del país. Pero interesante ese fenómeno que se le dio el nombre de el efecto Roseto y de cómo la comunión y las buenas amistades, una buena familia, la comunidad es algo que nutre el espíritu y cual resulta en salud física, salud cardiovascular, el corazón. Gracias por ver. Dios los bendiga. Los espero para la tercera y última parte próximamente. Adiós.